Hola jóvenes, en la clase de hoy vamos a comenzar a ver el tema de termodinámica que corresponde a la última parte del curso de la Física General 2. En esta clase vamos a empezar viendo el concepto de temperatura y cómo está relacionado con una ley en termodinámica que se llama la ley cero. Eh, Primero que todo, vamos a hablar de lo que es un sistema en termodinámica, puesto que es el objeto de estudio principal de esta parte del curso. Aquí en la pizarra tenemos una porción que ha sido encerrada, una porción arbitraria, y lo que está adentro, ¿verdad? O lo que está encerrado por esa frontera es lo que en termodinámica se va a llamar un sistema. Entonces, un sistema puede ser cualquier sistema físico, un gas, eh, puede ser un imán, puede ser un material dieléctrico, es decir, hay una cantidad enorme de sistemas, ¿verdad? Pero en este curso, pues nos vamos a enfocar mucho en un gas que le vamos a llamar el gas ideal o el modelo del gas perfecto. Entonces, ese sistema, como les decía, es un gas, ¿verdad? Y lo que está fuera del sistema es lo que llamamos el entorno. El entorno es lo que va a rodear al sistema. También se llaman los alrededores. Y lo que separa al entorno del sistema es una frontera, que esa frontera puede ser real o puede ser una frontera imaginaria, dependiendo de la naturaleza del problema que se esté estudiando en termodinámica. Pues bien, como les decía, nosotros en este curso nos vamos a enfocar mucho en el modelo del gas ideal. Y en termodinámica, cuando hablamos de variables macros o variables macroscópicas, nos vamos a referir particularmente a tres variables con las que vamos a trabajar en este curso, que son la presión, el volumen, la V mayúscula, y la temperatura. Entonces hablan de ellas o se refieren a ellas como variables macroscópicas o propiedades macroscópicas del sistema. Y esa palabra macroscópico lo que quiere decir es que esas variables son susceptibles de una medición directa. Es decir, usted en el laboratorio tiene un instrumento que le permite medir la presión. Ya vimos en fluidos que para medir la presión existe un instrumento que se llama el manómetro. Igual el volumen de un determinado depósito o de un contenedor, usted lo sabe, y la temperatura, pues tiene un termómetro que puede hacer una lectura. Entonces las variables macroscópicas son aquellas que son susceptibles de una medición directa en el laboratorio. Bueno, entonces, resumiendo, en termodinámica vamos a trabajar con el concepto de sistema. El sistema está separado del entorno, de los alrededores, ¿verdad? A través de una frontera que puede ser real o imaginaria. Y en este curso vamos a estudiar varios sistemas, pero le vamos a dar énfasis a un modelo hipotético que se llama el gas ideal o el gas perfecto. Pues bien, en este curso, en este capítulo, perdón, vamos a primero estudiar el concepto de la temperatura y la ley cero. Entonces, para ello, aquí en la pizarra yo dibujé dos contenedores o dos depósitos, ¿verdad? Imagínense como que si fueran tanques, ¿verdad? Y esta forma de la figura que ustedes ven aquí con esas rayitas, lo que estoy dando a entender es que las paredes son adiabáticas. ¿Qué quiere decir que algo sea adiabático? Es decir, que una frontera o que una pared sea adiabática. Bueno, un adiabático o una pared adiabática es aquella pared que no permite la transferencia de energía, ¿verdad? O de materia. Entonces, una pared adiabática no puede ser atravesada, es decir, se considera un aislante. Entonces, en este primer caso, vean que yo tengo todo el depósito, es una pared adiabática, ¿verdad? Es decir, cualquier parte del depósito no puede ser atravesada, ¿verdad? Es decir, si afuera alguien está haciendo un experimento en donde está calentando algo, el calor no puede entrar al interior
de ese contenedor. Y vean que ese contenedor, en ambos casos, tiene dos sistemas, el sistema A y el sistema B. El sistema A y el sistema B. Este también es un contenedor cuyas paredes son adiabáticas. Lo que pasa es que ahora vean la diferencia. En este contenedor de aquí, esta pared que separa el sistema A del sistema B también es una pared adiabática. Pero en este otro contenedor, la pared que separa al sistema A del sistema B, ahora la vamos a llamar una pared diatérmica. Entonces, ¿qué significa ahora una pared diatérmica? Bueno, una pared diatérmica es aquella donde, por ejemplo, el calor, que es un flujo de energía, puede pasar a través de ella, ¿verdad? Es decir, hay intercambio de energía o de materia. Imagínense, por ejemplo, una membrana que sea porosa. Por ejemplo, en biología, el fenómeno de la ósmosis, ¿verdad? Que permite que una membrana sea atravesada por un fluido. Pues en ese caso, esa membrana es una membrana diatérmica, porque permite el flujo de materia o el intercambio de energía. Entonces, nuevamente, tenemos dos depósitos. Ambos están construidos de paredes adiabáticas. Es decir, que no hay intercambio de información, por decirlo de alguna manera, con el exterior, es decir, con el entorno. Y cada uno de esos depósitos tiene dos sistemas, el sistema A, el sistema B. Ahora bien, el depósito de la izquierda tiene una pared que también es adiabática, igual que el depósito. Sin embargo, este depósito, la pared es diatérmica. Entonces vean que aquí, como ya sabemos que esto es una pared adiabática, este sistema tiene una temperatura A, ¿verdad? Que es una variable macroscópica, y el sistema B tiene una temperatura B, ¿verdad? Están claramente definidas y se van a mantener esos valores sin que haya información. Es decir, no hay conexión entre el sistema A y el sistema B. Entonces, los cambios que usted produzca al sistema A no van a afectar al sistema B. Por ejemplo, si usted aquí tiene un gas que es el sistema A y lo calienta, ¿verdad? O lo enfría, va a haber un cambio de temperatura y ese cambio de temperatura no va a afectar en modo alguno al sistema B, porque la pared es adiabática y no permite el intercambio de energía o de materia. Por el contrario, en este caso, vean que puse una flechita hacia la izquierda y una flechita orientada hacia la derecha. Lo que estoy tratando de decir o de dar a entender es que los cambios que usted produzca en A también van a influir en B. Entonces, las temperaturas ahora, vean que no les puse subíndices, porque lo que va a pasar aquí es que si usted produce un cambio en A, B también va a percibir ese cambio. Entonces, lo que se va a establecer es lo que vamos a llamar una condición de equilibrio. Es decir, los sistemas comienzan a fluctuar, comienzan a evolucionar, ¿verdad? Un cambio que usted produzca en A, B también lo experimenta o viceversa. Y entonces hay fluctuaciones, hay variaciones hasta que se va a establecer un equilibrio, que lo vamos a llamar un equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico es cuando ambos sistemas tienen la misma temperatura. Por eso aquí en esta figura yo no le puse subíndices ni a la T de aquí ni a esta T, porque estoy diciendo que los cambios que usted produzca en alguno de los sistemas o en ambos van a producir esa fluctuación, ¿verdad? Esa fluctuación hasta que nuevamente el sistema se estabiliza y decimos que alcanza el equilibrio térmico y ambas temperaturas en el sistema A y el sistema B son iguales. Sin embargo, vean que en este sistema estos dos están aislados. Los cambios que usted produzca en el sistema A no van a afectar al sistema B. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene su propia temperatura, que puede cambiarse, ¿verdad? Sin influir en la temperatura del otro sistema. Y estoy hablando de temperatura, pero también aquí pueden estar presentes las otras dos variables macroscópicas. Es decir, el sistema A también puede estar sometido a una presión A y tener un volumen A. Y el sistema B va a estar sometido a una presión B y tener un volumen B,
¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que se alcanza el equilibrio, no solo nos referimos a la temperatura, sino también nos referimos a las presiones o a los volúmenes. Sin embargo, aquí pues le vamos a dar más énfasis al equilibrio térmico, que es, como dijimos, cuando se alcanza la igualdad de las temperaturas. Entonces, nuevamente, aquí no, ¿verdad? Porque los cambios que usted produzca aquí no influyen en B, o los cambios que produzca en B no influyen en A, porque están separados por un tabique o una pared que es adiabática. Es decir, no hay intercambio de energía ni tampoco de materia, ¿verdad? Si esto fueran fluidos o líquidos que están separados por esa pared, no pueden penetrar la pared, ¿de acuerdo? Sería una pared completamente sellada. Y a eso también nos referimos cuando hablamos de un límite o de una pared adiabática. Sin embargo, en una pared diatérmica es una pared, por decirlo de alguna manera, conductora, es decir, permite el paso de energía o de materia. Entonces, ustedes se recuerdan del ejemplo de una membrana que sea porosa, ¿verdad? Y que pueda ser atravesada por un gas o por un líquido. Bien, entonces, con esta idea es que comenzamos el capítulo sobre la temperatura y la ley cero de la termodinámica. Entonces, una manera de probar si los cuerpos están en equilibrio térmico es ponerlos en contacto, ¿verdad? Es decir, estos dos sistemas podrían estar también en contacto. Aquí estamos suponiendo que no lo están, ¿verdad? Pero una forma sería ponerlos en contacto a través de una pared diatérmica, que es el caso que tenemos allá, ¿verdad? Y observar las propiedades macroscópicas de estos cuerpos, ¿verdad? Que son la presión, el volumen, la temperatura, cómo van a cambiar con el tiempo, ¿verdad? Ahora, si no se observan cambios, entonces decimos que están en equilibrio térmico, ¿verdad? Estaban en equilibrio térmico originalmente. Es decir, si estos dos sistemas son bloques, imagínense bloques de metal, ¿verdad? Un bloque de cobre y el otro que sea un bloque de aluminio, y se ponen en contacto de manera que las superficies se tocan. Si no hay cambios, ¿verdad? Si no hay cambios en la temperatura, pues lo que decimos es que originalmente estaban en equilibrio térmico. Ahora, si usted va a tener el sistema A, que es un bloque, que lo tiene a una temperatura de 300 grados Celsius, y el otro está a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, pues cuando usted los ponga en contacto, lo que va a comenzar a observar es que el bloque de la derecha se va a comenzar a calentar. ¿Por qué? Porque hay un flujo de energía que se llama calor, y es el calor que está pasando del bloque de la izquierda, que está a 300 grados Celsius, hacia el bloque de la derecha, que está a 25. Entonces, ese es un concepto con el que vamos a trabajar también. El flujo de calor, ¿verdad? Es energía que se transfiere, ¿verdad? De un objeto a otro en virtud de una diferencia de temperatura. Entonces, el flujo de calor pasa del objeto que está a la mayor temperatura, 300 grados Celsius, al que está a la menor temperatura, que son la temperatura ambiente. Entonces, siempre para que haya un flujo de calor, pues tiene que darse en virtud de un cambio de temperatura, de una diferencia de temperatura. Sin embargo, si los dos están a la misma temperatura, ¿verdad? Si ese bloque de metal está también a temperatura ambiente y el bloque de aquí está a temperatura ambiente, pues entonces no hay un flujo neto o no hay una transferencia neta de energía entre los bloques o de un bloque a otro. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma temperatura y entonces decimos que están en equilibrio térmico. Bueno, entonces vean que aquí estamos hablando de algunos conceptos que son un poco intuitivos. Por ejemplo, ¿qué es algo que está caliente o qué es algo que está frío? ¿Verdad? Muchas veces lo usamos para referirnos a que aquel objeto está caliente. Entonces, esas palabras en física, frío y caliente, no sirven de mucho, porque recuerden que en física necesitamos cuantificar a través de una medición, a través de una experiencia en donde usted va y compara con un patrón de medida, ¿verdad? Entonces, frío y caliente en física es intuitivo, no sirve de mucho. Entonces, para ello tenemos el concepto de temperatura, que es el que nos permite asignarle un número, ¿verdad?, a un objeto
y decir, bueno, la temperatura de este objeto o de esta solución, de esta disolución que tenemos en ese beaker, está a una temperatura dada. Es un número, ¿verdad? Y ese número nos lo brinda un instrumento que se llama un termómetro. Y así sí podemos cuantificar, ¿verdad? Así sí podemos medir. Pero cuando hablamos de que algo está caliente o frío, realmente pues no estamos diciendo nada, por lo menos en física. Bueno, entonces, en general los sistemas no tienen que estar en contacto para que haya equilibrio térmico, ¿verdad? Es decir, no tienen que ser dos bloques, sino que podrían ser dos gases, ¿verdad? Un gas A y un gas B. Imagínense que aquí haya oxígeno y que aquí haya nitrógeno. Y no están en contacto como tal, ¿verdad? Por la naturaleza como están presentes. Sin embargo, también es posible que ambos estén a la misma temperatura, ¿verdad? Y eso lo permite la membrana esta, ¿verdad? La pared diatérmica, que permite que el calor fluya del gas que está a la mayor temperatura al gas que está a la menor temperatura, y hay una fluctuación, una variación, ¿verdad? Hasta que ambos sistemas se estabilizan, ¿verdad? Podemos usar esa palabra, se estabilizan, y es cuando ambos alcanzan la misma temperatura, y entonces decimos que están en equilibrio térmico. Entonces vean que cuando hablamos de equilibrio térmico, nos referimos explícitamente a igualdad de temperatura. Y esa temperatura la medimos, ¿verdad? Es un número que se determina con un instrumento de medición, que ya ustedes saben que se llama un termómetro. Bueno, entonces, estamos enfatizando estos conceptos porque queremos relacionar ese concepto de temperatura con algún postulado que lo fundamente, ¿verdad? Entonces, en termodinámica, la forma de dar el concepto de temperatura es utilizando una ley que se llama la ley cero de la termodinámica. Entonces, aprovecho para comentarles, en termodinámica tenemos la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica. En este curso vamos a hacer énfasis en la ley cero, que es la que vamos a ver hoy, la primera y la segunda ley. El nombre de ley cero no tiene nada que ver con cero absoluto, ni tiene que ver nada con el cero como tal, sino simplemente responde a una situación cronológica. Es decir, históricamente, cuando se desarrolla la termodinámica, pues lo primero que aparece es la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Que es un postulado generalizado de la ley de la conservación de la energía, que ya ustedes la estudiaron en la Física General 1, y luego aparece la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, después, ¿verdad? Después de que se habían ya desarrollado estas dos leyes, se hizo necesario, o se vio que era necesario, definir el concepto de temperatura de una forma que quedara, es decir, que fundamentara ese edificio de la termodinámica, es decir, la parte teórica. Entonces, para darle un concepto a la temperatura, se estableció el enunciado de la ley cero de la termodinámica, como para decir que la temperatura era el concepto primario antes de comenzar a estudiar la primera y la segunda ley. Entonces, ese nombre de ley cero es simplemente un aspecto cronológico de cómo se desarrolló, cómo se hizo o cómo se llevó a cabo la investigación. Bien, entonces, la ley cero de la termodinámica, vamos a poner el enunciado por aquí. Es bastante obvio o bastante intuitivo, ¿verdad? Pero, como les digo, es, digamos, el enunciado que fundamenta o que establece las bases de la definición de la temperatura. Ustedes saben que todas las teorías en física necesitan un fundamento, ¿verdad? Un edificio sobre el cual se construya la teoría, ¿verdad? Un edificio que sea de bases sólidas, ¿verdad? Porque si no la teoría se cae, ¿verdad? Entonces en física
y en ciencias en general tiene que existir ese modelo, ¿verdad? Entonces en termodinámica igual, ¿verdad? Es decir, necesitaban darle un fundamento, es decir, una base sólida a la termodinámica y propusieron el enunciado de la ley cero para definir el concepto de temperatura. Bien, entonces el enunciado lo voy a poner aquí para comentarlo. Se llama la ley cero de la termodinámica. Y el enunciado lo que dice es lo siguiente. Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema, C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Entonces vean que, como les decía, el enunciado es bastante intuitivo, porque parece inclusive obvio, ¿verdad? Pero vamos a leerlo y vamos a sacar alguna información importante aquí. Hay varias formas de enunciar la ley cero de la termodinámica. Este es el enunciado más común, ¿verdad? Dice que si los sistemas A y B, como los que vimos anteriormente, ¿verdad?, están cada uno en equilibrio térmico. Recuerden que esta palabrita, estas dos palabritas, equilibrio térmico, implica igualdad de temperatura. Con un tercer sistema, C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. O sea, si A y B están en equilibrio con C, A y B, entre ellos también están en equilibrio térmico. Bien, un ejemplo concreto de esto. Bueno, el ejemplo más común es que tengamos alguna disolución, ¿verdad? Algún líquido en una taza. Imagine una taza de café, ¿verdad? Cuando usted vierte el café en una taza, obviamente la taza está a una temperatura ambiente. Sin embargo, el café no lo está a una temperatura mucho mayor. Entonces, cuando usted vierte ese café en la taza, pues comienza a darse el proceso de transferencia, el tránsito de la energía, es decir, el flujo de calor comienza a pasar del café que está a mayor temperatura a las paredes de la taza que están originalmente a temperatura ambiente. Entonces, esos son los sistemas A y B. El sistema A es el café y el sistema B es la taza donde usted está echando el café. Bien, ¿cuál es el tercer sistema C del que habla el enunciado de la ley cero? El sistema C es un termómetro, ¿verdad? Porque es, digamos, el instrumento que nos va a permitir hacer la medición. Entonces, cuando usted vierte café en esa taza, ¿verdad?, y coloca un termómetro, que nadie va a hacer eso, ¿verdad?, pero que imagine que coloca un termómetro, lo que va a comenzar a ver es que en ese termómetro, en la columna de mercurio comienza a subir, pero algunas veces baja, comienza a fluctuar, ¿verdad? Porque se está dando la transferencia de energía, es decir, está pasando el calor a las paredes de la taza hasta que llega un momento en que usted ve la lectura del termómetro y se estabilizó. Es decir, le está dando un valor único, es decir, se quedó estable ahí. Entonces, cuando hacemos esa lectura, decimos que el sistema está en equilibrio térmico. Y hay tres cosas puestas ahí: la taza, el café y el termómetro. Entonces, todo está en equilibrio térmico, porque ya el termómetro le está dando a usted una única lectura de la temperatura. Por supuesto, el café se va a enfriar. Tenemos que utilizar esa palabra. Se va a enfriar, dice la gente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, que la lectura en el termómetro va a comenzar a descender. Pero antes de que ocurra eso, ¿verdad?, cuando el sistema está fluctuando y se estabiliza, el termómetro en un instante dado le da una única lectura. Esa lectura de esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Y decimos entonces que el sistema A, B y C están en equilibrio térmico.
Es decir, las tres cosas, si lo podemos llamar así, tienen la misma temperatura. Entonces vean que esta es una forma, la ley cero es un enunciado simplemente para definir formalmente el concepto de temperatura, diciendo que es un número, ¿verdad? Pero que se obtiene de una medición utilizando un instrumento. Bien, esta es la ley cero de la termodinámica. Se le puede sacar más información, ¿verdad? Inclusive hay otros enunciados. Por ejemplo, hay un enunciado que dice que existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio, ¿verdad? Y le dice que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. Entonces, vean que este es otro enunciado, ¿verdad? De la ley cero de la termodinámica. Lo que le dice es que existe una cantidad escalar llamada temperatura. Es un número que se determina a través de un instrumento, ¿verdad? Dice que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos, independientemente de la naturaleza del sistema, ya sea un sólido, un gas, cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier sistema que esté en equilibrio. Bueno, ok, vamos a ver ahora las escalas de temperatura. Como estábamos hablando de la medición de las temperaturas, pues para medir la temperatura necesitamos un instrumento. Ese instrumento es el termómetro. Y termómetros hay una gran variedad, ¿verdad? Entonces, para medir la temperatura, hacemos uso de un termómetro y usamos una sustancia que se llama una sustancia termométrica. Esa sustancia termométrica tiene una propiedad que varía con la temperatura y esa propiedad es la que se mide. Por ejemplo, en los termómetros de estos que se usan en los laboratorios de química, pues la sustancia termométrica es el mercurio, ¿verdad? La columna de mercurio que está dentro del capilar y eso es lo que observamos, ¿verdad? Que es color roja. Eso es lo que observamos que sube, ¿verdad? Por el capilar del termómetro. Bueno, esa es la sustancia termométrica, es el mercurio. Ahora, el mercurio tiene una propiedad termométrica. ¿Cuál es esa propiedad? Que se dilata. Es decir, cuando lo calientan, el mercurio simplemente se expande, se dilata. Y como se dilata, asciende por la columna interior del termómetro. Y en el termómetro hay una escala que ya le pusieron, ¿verdad? Y entonces ahí uno puede hacer la lectura. Entonces vean que para medir la temperatura siempre necesitamos una sustancia termométrica y también necesitamos una propiedad termométrica. Entonces hay diferentes tipos de termómetros, ¿verdad? Por ejemplo, está el termómetro que utilizan ahora en los hospitales, ¿verdad? Es un termómetro que se lo pone delante del paciente, ¿verdad? Envía una onda por efecto Doppler y esa onda se refleja y se lo descodifica en el aparatito en un número. Entonces vean que ahí también hay una propiedad termométrica y hay una sustancia termométrica, por decirlo así, para poder hacer la medición de la temperatura. Bien, entonces, las escalas de temperatura, por dicha, son lineales. Entonces se comportan de esta manera. AX más B. Entonces, eso es una ayuda, es decir, eso nos permite medir la temperatura de una forma más sencilla al comportarse de forma lineal. Y la X es lo que yo llamo, en este caso, la propiedad termométrica. La propiedad termométrica. De tal manera que esta es la pendiente, ¿verdad? Y esta es la intersección. Y la pendiente igual la podemos calcular como un cambio de Y entre un cambio de X. Y eso ya va a depender de las propiedades del sistema en el cual se esté midiendo la temperatura. Entonces, las escalas de temperatura más conocidas que vamos a ver aquí son la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, que es la escala del sistema internacional. Entonces, la escala, las tres que más vamos a usar son entonces la Celsius,
que hace muchos años le decían la escala centígrada. Y también vamos a usar la escala Fahrenheit. Y vamos a usar la escala Kelvin. Ok, entonces la escala, en el caso de la escala Celsius, usamos esta simbología. Utilizamos esta simbología, un cerito arriba de la C mayúscula. En la escala Fahrenheit también usamos un cerito arriba de la F o a un lado, ¿verdad? Y la escala Kelvin no se le pone cerito, no se lo ponga, porque la escala Kelvin es una escala del sistema internacional y esa unidad, el Kelvin, tiene el mismo rango que el Joule o que el Newton. Entonces, esa escala es independiente de la naturaleza química de la sustancia que se esté estudiando, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, esta escala no le importa si es oxígeno, hidrógeno o nitrógeno lo que se esté midiendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene el mismo rango que las unidades como Newton o Joule. Entonces, no le ponga aquí el símbolo de grado. Simplemente se usa una K mayúscula. Bien, la escala Fahrenheit, yo puedo calcular la temperatura en Fahrenheit utilizando esta ecuación. 9 quintos de TC más 32 Fahrenheit. Entonces, la escala Celsius, la temperatura es TC. La escala Fahrenheit, la temperatura es TF. Y la escala Kelvin únicamente se usa T. Entonces, vean que la escala Fahrenheit está relacionada con la escala Celsius de esta manera. Son 9 quintos de TC más 32 Fahrenheit. Vean que es una escala lineal, ¿verdad? Esta es la pendiente y esta es la intersección. Bien, la escala Kelvin está relacionada con la Celsius de esta manera. La temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273.15. Bueno, la mejor medición aceptada hoy en día son 273.16, pero los libros en este nivel trabajan con el punto 15. Ok, bueno, entonces ahí tenemos la relación entre las tres escalas, ¿verdad? Con la temperatura en Celsius. Bueno, la otra cosa es que hay que tener cuidado cuando hablan del cambio de temperatura y cuando se refieren a la temperatura propiamente dicha. Entonces ahí hay que tener cuidado porque cuando hablamos de la temperatura como tal, nos vamos a referir a que una temperatura, por ejemplo, son 25 grados Celsius. O que una temperatura son 30 grados Celsius. Pero si nos piden el cambio de la temperatura en Celsius, eso va a ser 30 menos 25, que es 5 grados Celsius. Entonces, algunos libros, creo que el Tipler no lo hace, algunos libros le ponen el superíndice 0 adelante para darle a entender que ese valor de temperatura corresponde a un cambio. Entonces, pues un cambio en Celsius, por ejemplo, está relacionado con un cambio en Fahrenheit con 5 novenos de la delta T en Fahrenheit, ¿verdad? Y los cambios en Celsius son iguales a un cambio en Kelvin. Entonces, yo esto también lo pude haber escrito como 5K. 5K para referirme a 5 Kelvin. Ok. Hay también por ahí una escala que se llama la escala Rankine, que no la puse por aquí, que es la temperatura TR. Se escribe así. Rankine. Y el símbolo es un cerito ahí.
Entonces, la escala Rankin está relacionada con la Fahrenheit como TR menos 459.67 grados Rankine. Bueno, esa es una escala menos utilizada. En realidad, la que más nos interesa para efectos de lo que vamos a hacer en este curso es esta ecuación, esta de aquí. Es decir, si a usted le da una temperatura en Celsius, poderla convertir a Kelvin o viceversa, ¿verdad? Esa es la que más vamos a trabajar aquí. Ok, bueno, entonces, estos números que ustedes ven por aquí, el 9 quintos, el 32 Fahrenheit, el 273, el 459, esos son números, por lo menos estos tres, el 30, el 32 y el 459, eso depende de las características del diseño de la escala. Entonces, esa parte ya es más técnica, está relacionada con todo lo que tiene que ver con la parte instrumental, ¿verdad? Y cómo fue diseñada la escala. Ahora bien, el 273 en la escala Kelvin, lo que le está diciendo es que cuando se hace una gráfica de temperatura, cuando hicieron una gráfica en los años 60, hicieron una medición bastante exhaustiva con diferentes gases, ¿verdad? Dióxido de carbono, oxígeno, aire, etcétera. Hicieron una serie de experimentos en donde utilizaron un termómetro de gas a volumen constante y bajaron la presión todo lo que se podía cuando se hacían esos experimentos, y en esa gráfica lo que se observa es que la gráfica, la recta como tal, corta siempre al eje en el valor menos 273.15, ¿verdad? Y entonces ese valor fue el que se estableció, fue el que se usó para establecer esta escala del sistema internacional. Y ese valor siempre interseca ahí, es decir, la recta siempre interseca en menos 273.15, que es la intersección, independientemente de la naturaleza química del gas. Es decir, trabajaron con muchos gases, como les mencioné, oxígeno, nitrógeno, ¿verdad? Y para todos ellos usaron diferentes termómetros. Y después se dieron cuenta que el termómetro que más servía, por una serie de particularidades a la hora de la medición, era el termómetro de gas a volumen constante. No lo voy a ver aquí porque en el libro está la imagen, y entonces por esta situación que tenemos de la pizarra que no me permite presentar imágenes, pues los invito a que lo vean ahí en el libro. Pero básicamente lo que hicieron fue repetir la medición muchas veces, ¿verdad? Hasta que se dieron cuenta que cuando la presión se bajaba, esa recta o cada una de esas rectas de todos esos gases cortaban en el eje en el punto menos 273.15, ¿verdad? Independientemente del tipo de gas. Entonces, por eso es que decimos que a esta escala, la escala Kelvin, le llaman la escala absoluta. Absoluta quiere decir que no depende de ninguna particularidad de la sustancia que se está estudiando en cuestión, ¿verdad? Es decir, es una escala que es independiente de eso. Por eso la unidad Kelvin tiene ese rango de importancia como el Joule o el Newton. Y una forma de simbolizarlo desde el punto de vista matemático es escribiendo la siguiente ecuación. T es igual a 273.15 K, ¿verdad? Multiplicado por el límite cuando P3 tiende a 0 del cociente P entre P3
y esto a volumen constante, siempre que el volumen sea constante. Entonces, esta es una forma de establecer ese límite. No es que vamos a calcular un límite aquí, sino que es una forma de denotarlo, diciendo que cuando se baja la temperatura P3, ¿qué quiere decir ese P3? Ese 3 significa el punto triple del agua, porque para hacer estas mediciones utilizaron el punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Es el punto, ¿verdad? Es una temperatura en donde coexisten las tres fases del agua, es decir, el agua líquida, el hielo y el vapor de agua. Hay un equipo, ¿verdad? Hay un instrumento que se llama el instrumento del punto triple, que lo pueden ver en algún video en internet. Hay un montón de videos, ¿verdad? Es un aparato bastante sofisticado en donde se puede hacer o se logra el punto triple. Entonces, cuando se hace que esa presión en el punto triple, ¿verdad?, tienda a cero, no es que es igual a cero, sino que lo que estamos diciendo es que se va a bajar, se va a disminuir todo lo que sea posible durante la medición. Cuando eso ocurre, pues entonces esa temperatura, esa recta corta en el punto menos 273.15. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Es una forma de ponerlo en una ecuación, pero por detrás de eso hay muchos detalles desde el punto de vista experimental, ¿verdad? Bien, entonces, pues con esto lo que estamos diciendo realmente es que el valor extrapolado de la temperatura depende solo de las propiedades generales de los gases y no de un gas en particular. Es decir, lo que les decía, no depende de la naturaleza química del gas, ¿verdad? Por eso esta escala le decimos la escala absoluta. Pues la gráfica que les estoy comentando está en la página 567. Y rápidamente es una gráfica que lo que se hace es una gráfica de temperatura en grados Celsius versus la presión en atmósferas. Y pues entonces aquí es 0.5, aquí es 1, aquí es 1.5, etcétera. Y aquí las temperaturas, por aquí hay un valor de 446 grados Celsius. Y aquí, por aquí hay un valor de 440, por aquí hay un valor, perdón, por aquí hay un valor en el eje negativo que es menos 273.15. Entonces, lo que va a pasar es que, pues, para diferentes gases, todos pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, esto es nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, cuando esa presión se baja todo lo que se pueda, es decir, tiende a cero, ¿verdad? No es que cero, sino que cuando esa presión se reduce todo lo que se pueda, todo cuanto sea posible, dependiendo de las condiciones del instrumento de medición, pues entonces, para diferentes gases, todos ellos cortan en el eje Y negativo en menos 273.15. Y eso es lo que permite escribir aquella ecuación que vimos ahora de que la temperatura Celsius es la temperatura Kelvin menos 273.15. Bien, entonces, y aquí lo estoy diciendo, aquí es, bueno, sí, esa gráfica ustedes la pueden ver ahí en el libro, está en la página 567.